Muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenos días, querida familia. De verdad me siento muy contento, emocionado de poder compartir con ustedes este domingo la palabra de Dios. De hecho, que el Señor tiene algo especial para nosotros y en este tiempo que es necesario el aferrarnos más a Él, el estar a su lado justamente en todos los tiempos que nosotros estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Yo quisiera empezar invitándoles a ustedes, familia, a que me acompañen con una oración para que sea el Señor quien nos hable a través de su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque nos permites, Padre Santo, en esta hora acercarnos delante de tu presencia y poder, Señor, prepararnos para recibir una palabra fresca, una palabra tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora seas tú quien esté tratando con el corazón de cada uno de mis hermanos. Que seas tú, Señor, quien nos esté hablando a través de esta bendita palabra. Que seas tú, Señor, quien nos infunda aliento, que nos infunda, Señor, esa valentía para seguir adelante. Que a través de esta palabra, Señor, podamos nosotros tomar, Señor, aquella espada y seguir luchando juntamente con el escudo que tú nos brindas, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Yo quisiera invitarles que me acompañen abriendo su Biblia en el libro de Daniel y vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 15 al 18. Daniel, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gracias a Dios por su palabra. Esta porción de la palabra de Dios me trae siempre grandes recuerdos. Esta es una de mis historias favoritas que yo descubrí cuando era adolescente y recuerdo haberla compartido en algún servicio en la iglesia y sentía como estos jóvenes eran mis héroes, eran personas que habían puesto todo delante de Dios, incluso sacrificando sus propias vidas con tal de agradar a nuestro Señor, con tal de agradar a Dios. Imagino la situación tremenda por la cual ellos se estaban enfrentando, pero en todo momento su corazón y su vida con sus acciones estaban dando gracias a Dios. El título del mensaje en esta mañana es Creyendo en tiempos de crisis, librados del fuego. De hecho, que estamos viviendo las mayores crisis jamás antes vistas en la historia de la humanidad. Esta crisis que ha afectado a nuestra vida de mil maneras, ha afectado a nuestra vida en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito de salud, que es lo principal, en el ámbito económico, en el ámbito espiritual, en el ámbito psicológico. Muchas personas se están viendo enfrentadas a un estrés nunca antes vivido, a un estrés nunca antes sufrido. Están con un cambio en su modo de vida, en su día a día, que nunca pensaron. Personalmente, también ha cambiado mi vida
por completo. Si yo les contara lo que ha pasado desde el año pasado hasta aquí, han habido cambios increíbles, para bien, para no tan bien, pero en todo momento damos gracias a Dios que Él nos ha guardado y nos ha cuidado. Dice que había un pequeño pajarito en el desierto que sufría mucho. Estaba siempre quejándose de su situación porque sus plumas estaban muy dañadas y estaba en el desierto con mucho calor y el sol que lo azotaba y estaba muy triste, su vida era muy desdichada. Y un día, cierta tarde, pasó un ángel por medio del desierto al lado de aquel pajarito. Y el pajarito le dice, ángel, ¿a dónde vas? Y el ángel le dice, yo voy a ver a Dios. Y este animalito le dice, ¿podrías por favor preguntarle a Dios cuándo acabará mi sufrimiento? ¿Cuándo acabará mi suerte? Porque soy muy desdichado. El ángel lleva el mensaje hacia Dios y le pregunta, Señor, mira este pajarito que es tan desdichado. Él me ha preguntado cuándo es que cambiará su suerte. Y Dios le responde, mientras él viva, será desdichado. Y el ángel dijo, pero Señor, si yo le doy esta noticia al pajarito, va a morir. Este pajarito se va a desmoralizar por completo. Y el Señor le dice, bueno, entonces dale este mensaje, que en cada cosa que él pase, que le dé gracias a Dios. Gracias a Dios por todo. El ángel fue y se lo dijo a aquel pajarito y le dice, dice el Señor, que des gracias a Dios por todo. Tiempo después, el ángel volvió a pasar por aquel desierto y ve al pajarito muy contento. Lo ve radiante de alegría, sus plumas estaban nuevamente rebosando de salud. Estaba él cantando y trinando muy contento y el ángel no entendía porque Dios le había dicho que mientras dure la vida de este pajarito iba a ser desdichado. Y el ángel le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Se pregunta qué es lo que había pasado y va y le cuenta a Dios. Señor, mira, ha cambiado la situación de este pajarito. Él está muy contento, muy feliz. Y Dios le dice, lo que pasa es que ahora el pajarito está orando de la siguiente manera. Gracias Dios por todo. Cuando se cae a la arena caliente, él dice, gracias Dios por todo. Cuando llega el sol y le azota, él dice, gracias a Dios por todo. Entonces ha cambiado su perspectiva y su manera de vivir y ahora es feliz. Esto nos enseña, hermanos, que en toda situación, en todo momento, nosotros debemos ser agradecidos por Dios. Porque sea que nosotros estemos pasando una buena situación, una mala situación, recordemos que el Señor está con nosotros, que el Señor nos está infundiendo ese aliento, esa vida que nosotros necesitamos para continuar. Y si le damos gracias a Dios, entonces va a mejorar nuestra forma de cómo vemos las cosas. Es diferente ver las cosas de una manera de quejándonos en todo momento, agradeciendo en todo momento. Si nosotros nos quejamos en todo tiempo, entonces vendrá pues la desdicha a nuestra vida, porque nos estaremos quejando por todo lo bueno o por todo lo malo. Siempre encontraremos una excusa para quejarnos. Pero si más bien nosotros agradecemos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿para qué tú nos estás enseñando esto? Encontraremos pues un nuevo propósito para nuestra vida. Y nosotros entenderemos que Dios, a través de una prueba, a través de una dificultad y a través de una circunstancia adversa, nos quiere enseñar algo para seguir creciendo y avanzando en su camino. Esta historia que nosotros hemos leído habla de la historia de tres jóvenes, de Sadrach, Mesach y Abednego, que vivían en aquella Babilonia antigua reinada por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor había mandado hacer una estatua enorme, una estatua de oro muy grande. Dicen los estudiosos que es más parecido a una estatua, era casi un obelisco por las grandes dimensiones de su tamaño. Dice que medía 90 pies de altura y 9 pies de ancho.
Si nosotros lo trasladamos a las métricas actuales, era aproximadamente unos 30 metros de alto y unos 3 metros de ancho. Dicen los estudiosos que no podría ninguna estatua u obelisco de tales dimensiones seguir en pie si es que era de oro macizo. Imagínense cuánto oro tendrían que haber utilizado si es que esto habría sido de esta forma. Más bien los estudiosos y teólogos de la Biblia llegan a la conclusión que era un obelisco de madera cubierto y bañado completamente en oro puro para que pueda tener y pueda sostenerse de acuerdo a las leyes de la física. Este obelisco, esta estatua, había sido erigida delante del pueblo de Babilonia para que todas las personas que miren esta estatua, pues se arrodillen y rindan pleitesía delante de la estatua. Si alguien no se arrodillaba delante de esta estatua, el castigo era muy simple. El castigo era la muerte, la pena de muerte. Iban a tener que ser ingresados en un horno de fuego ardiendo y pues iban a morir. Pero estos 3 varones habían decidido con su propia vida adorar a Dios en todo tiempo. En tiempo de bonanza y en tiempo de escasez, en tiempo de alegría y en tiempo de tristeza. En todo tiempo ellos iban a adorar a Dios. Entonces ellos no hicieron caso del edicto. Tenemos que tomar en cuenta que Sadrach, Mesach y Abednego habían sido 3 jóvenes que habían sido instruidos en el palacio del rey. Es decir, eran conocidos por el rey Nabucodonosor. Eran 3 personas que habían sido instruidos y se las había guiado 10 veces mejor que cualquier otro joven de su edad y que cualquier otra persona en su posición. Por lo tanto, ellos estaban encargados de las provincias. Ellos tenían cargos importantes. Eran rangos importantes que ellos desempeñaban. Por lo tanto, era muy raro verles que estaban yendo en contra de una ley. Porque el rey Nabucodonosor había dictado una ley, una norma. Y ellos estaban desobedeciendo esa norma. Para todos estaban muy sorprendidos porque ellos, por lo general, al ser hombres de Dios, ellos no desobedecían ninguna norma. Pero si esta norma iba en contra de las leyes de Dios, iba en contra de su creencia, iba en contra de sus valores, iba en contra de su fe en Dios, pues ellos la estaban desobedeciendo. Y dice la Biblia que unos caldeos fueron y acusaron a estos 3 varones de estar desobedeciendo las leyes. Los acusan y ante el rey Nabucodonosor, diciendo de que ellos no se estaban inclinando a la estatua que él había levantado. Ahora, ¿cómo era que se tenía que adorar esta estatua? Era toda una parafernalia, era toda una ceremonia grandísima. Es decir, aquel que no estaba atento, no había oportunidad de que no esté atento, porque había tanto ruido, tanta bomba, tanto estruendo, que todos se daban cuenta que era la hora de adorar a la estatua. Porque el rey Nabucodonosor había dicho que suene todo instrumento de música, salterio, arpa, zampoña, todo instrumento de música tenía que sonar para que todos se den cuenta que era la hora de adorar a aquella estatua. Y estaban reunidos todas las autoridades, estaban reunidas todos los niveles jerárquicos, era una ceremonia majestuosa que se estaba erigiendo y todos tenían que adorar. Todos se inclinaban ante la estatua y adoraban. Los que no se inclinaban eran Sadrach, Mesach y Abednego. Entre tanta gente, ¿habrá oportunidad de que se dieran cuenta que ellos no estaban adorando? No, los acusaron. Hubieron unos caldeos que acusaron la vida de estos 3 varones. Entonces el rey Nabucodonosor los manda a llamar, porque no es que creyó simplemente en la versión de estos caldeos, sino que los manda a llamar y le dicen, vengan, y quiero escuchar. Los entrevista porque eran 3 personas importantes, no eran cualquier persona. Y les pregunta a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es cierto que ustedes están faltando a la ley? Y estos 3 jóvenes le dicen, sí. El rey les da una oportunidad. Yo imagino la cara del rey, yo imagino aquel ánimo del rey escuchándolos y le dice, a ver, Sadrach, Mesach y Abednego,
Les voy a dar otra oportunidad. Ustedes están dispuestos que al oír el son de la bocina, del salterio, de la zampoña, del arpa, ¿ustedes se van a inclinar? ¿Están dispuestos a inclinarse? Les hace una pregunta muy amable, pero luego les viene una amenaza. Porque si ustedes no lo hacen, van a ser echados dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Entonces estaba reunido todo el pueblo de Babilonia. Estaban reunidas todas las autoridades, los pares, las competencias, todas las personas que estaban al mismo nivel de Sadrach, Mesach y Abednego. Y estaban reunidos todos los músicos haciendo aquella banda, tocar y tocar. Yo me imagino la presión tan grande que habrán sentido estos jóvenes. Una presión inigualable. Una presión que estaban delante del rey de un imperio grandísimo, dándoles una oportunidad más. Muchas veces nosotros podemos sentir esa presión en nuestra vida. La presión del salterio, de la zampoña, de la bocina, tocando y tocando en nuestra vida, diciendo ya, deja todo, no te ha funcionado, nada de lo que estás haciendo te está funcionando, ríndete ya a los placeres de la vida, a los placeres del mundo, ven con nosotros, este es el salterio, el arpa, la bocina. ¿Los problemas se están solucionando acaso? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué Dios te está librando de estos problemas? Ya ríndete. Y estamos escuchando este salterio, esta bocina, estamos viendo a las autoridades, a nuestros enemigos alrededor nuestro, sintiendo nuestra alma, como decía el salmista, mi alma está cansada, sintiendo esto. Sin embargo, si nosotros sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos creído y quién nos tiene de la mano, nosotros diremos no, porque yo estoy firme, parado en la roca, que es Cristo Jesús, y Él me sostendrá y me llevará más allá aún. Estos tres varones conocían y sabían que Dios era más poderoso todavía que aquel fuego de horno, aquel horno de fuego ardiendo que los estaban amenazando. Él sabía y conocía que sabían y conocían que tenían un Dios grande. Entonces había un asunto claro para ellos. Estos tres jóvenes dijeron, Dios puede librarnos, majestad. ¿Pero qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Dios puede librarnos. Cuando todas las circunstancias adversas se levanten contra ti, hermano, tú no tienes que mirar la tempestad. Tú tienes que mirar la cara del Señor sonriéndote y extendiéndote la mano. Como le pasó al apóstol Pedro, que estaba caminando sobre las aguas y dijo, yo estoy caminando sobre las aguas, pero de pronto ve la tempestad, ve todo lo que está sucediendo a su alrededor y dice, no puedo. Y levanta la mano y le dice, Señor, sálvame. Entonces el rostro sonriendo del Señor le dice, Pedro, toma mi mano. Y lo saca de las aguas, lo libra de las aguas. Estos tres jóvenes le dijeron, no, majestad, nuestro Dios sí puede librarnos. Y eso está clarísimo para nosotros. Pero hay algo también que me sorprende. En los versos que nosotros hemos leído, hay algo que me sorprende que dice, ¿y si no? ¿Usted ha leído lo que dice el versículo 18? Dios puede librarnos de tu mano. ¿Y si no? Es decir, que los jóvenes sabían del poder de Dios. Los jóvenes conocían de la grandeza de Dios. Los jóvenes sabían a ciencia cierta y con mucha fe que Dios los iba a librar y los podía liberar. Pero ellos sabían que debían hacer lo correcto, aun cuando Dios no hiciera exactamente lo que ellos esperaban. Y eso sucede también en nuestras vidas. No podemos condicionar a Dios a nuestro deseo para nosotros seguir al Señor. Nosotros sabemos que Dios hará su voluntad y su perfecta voluntad en nuestra vida.
Los jóvenes dijeron, ¿y si no? ¿Y si no nos libra? Sepas, oh rey, que no adoraremos a tus dioses a pesar de... Porque la voluntad del Señor es mucho más perfecta que nuestra voluntad. Porque Dios sabe qué necesitamos, qué queremos, qué esperamos. El Señor sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Job decía, Job capítulo 3, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Imagínese qué grande declaración la de Job. En él esperaré a pesar de todo lo que pueda suceder. En él esperaré porque yo sé que con él me va a ir bien. Muchas veces el plan de Dios puede ser diferente a nuestros deseos. Yo tengo planes, yo tengo deseos, pero yo sé que Él hará su voluntad en mí y yo estaré dispuesto a recibir la voluntad del Señor, porque el Señor sabe que es mejor para ti. Y si te dice, espérate un momento que yo tengo algo mejor, entonces usted no se entristezca, no esté triste en su corazón. Yo les he compartido en alguna oportunidad uno de los primeros trabajos a los que yo postulé cuando ya me mudé a vivir a Lima. Era un gran trabajo para mí, era lo que yo quería, lo que yo soñaba, lo que yo anhelaba, y lloraba por Dios y decía, Señor, por favor, dame este trabajo, dame este trabajo. Y fui pasando por muchas entrevistas y conforme iba avanzando, yo decía, este es el siervo de Dios que va avanzando, este es el siervo de Dios que va ganando. Y me iba enfrentando con muchos candidatos y yo avanzando otra etapa y otra etapa y otra etapa. Y yo estaba feliz porque me enfrentaba con chicos muy preparados que venían de universidades de Lima. Y yo venía de universidad de provincia. Y eso no me hacía sentir menos, sino que yo me sentía contento. Y yo iba avanzando, avanzando, y hasta llegué al final, fui el finalista. Pero no gané, no quedé, no me llamaron. Cuando me llaman y yo, bien, Señor, gracias, tu siervo ha recibido. Muchas gracias, le estaremos convocando para la siguiente oportunidad. Y yo no entendía qué es lo que había pasado. Yo decía, a ver, Señor, un momento. Me ha ganado un incircunciso. Me ha ganado alguien que no es tu hijo. Yo que soy tu hijo, que he estado aquí, ¿por qué no me has dado ese trabajo, Señor? Y estaba muy molesto, muy decepcionado con Dios, porque no entendía. Porque en ese tiempo aún Dios estaba trabajando con mi vida, porque en ese tiempo Dios me estaba mostrando que su voluntad es mejor que la mía. El Señor me estaba mostrando que Él tiene pensamientos de paz, de bien para mí y mucho mejor que los míos. Tiene pensamientos superiores a los míos. Él me dijo, es que no es para ti ese trabajo. Espérate, que yo sé qué es lo mejor para ti. Y luego, al poco tiempo, me dieron un trabajo mucho mejor, un trabajo mucho más bonito, un trabajo con mejores condiciones y algo en lo que yo quería desempeñarme realmente. Entonces Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso nosotros en todo momento diremos, gracias Señor por esto. Yo sé que tú me puedes liberar y si no, yo tampoco voy a adorar a los dioses ajenos, porque yo confío y sé que tú eres mi rey y mi Dios. Amén. Sepas, oh rey, dijeron estos jóvenes, que no serviremos a tus dioses. Y yo me imagino la presión. Hermanos, ellos estaban enfrentando ante la muerte. No estaban enfrentándose a la privación de su libertad. No estaban enfrentándose a un pequeño castigo. No estaban enfrentándose a renunciar a sus privilegios. Ellos estaban enfrentándose a la muerte. ¿Nosotros amaremos a Dios hasta la muerte? ¿Seríamos capaces de amar al Señor hasta la muerte? Una pregunta muy dura, muy difícil de responder. Porque ellos podrían haber interpuesto excusas. Claro que sí. Hubieran dicho,
¿Perderemos nuestros empleos? ¿Eso es lo que Dios querrá para mi vida? Porque Dios me ha traído aquí, me ha puesto aquí, y yo tengo que seguir predicando el evangelio. Entonces, ya que es una arrodilladita delante de una estatuita, pues ya por 10 minutitos que me arrodille, ¿no? Podría haber dicho, Señor, tú sabes que yo te amo, pero también respeto al rey. Por respeto al rey me voy a inclinar, porque tú me has dicho que me someta a mis autoridades, ¿no? Podría ser otra excusa. O podría decir, pero si todos los demás lo están haciendo, ¿por qué yo no lo hago también? O podría haber dicho, solo por esta vez, solo por esta oportunidad, Señor, solo por esta vez yo me voy a sacrificar, yo sé que tú me vas a entender. De hecho que Dios es amor, que Dios nos perdona, que Dios nos salva, que Dios nos renueva. De hecho que sí, pero el Señor espera que nuestra convicción sea firme también en Él. Que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Él y sepamos que es Dios quien nos va a ayudar a sobrepasar las pruebas. Porque, hermanos, ante una situación difícil, ante una dificultad, existen dos maneras en que Dios nos puede ayudar. O Dios puede librarnos de esa prueba y no permite que pasemos esa prueba, esa dificultad. Dios nos libra. ¿Y cuántas veces nos ha librado a nosotros? Yo podría contarles miles de experiencias en las que Dios me ha librado a mí de la prueba. Y yo, Señor, por favor, gracias por librarme de la prueba, gracias. Y en ese momento le damos gracias a Dios. O Dios puede librarnos de la prueba, o puede sostenernos milagrosamente durante la prueba. Es decir, esta vez Dios dice, no te escapas de la prueba, pero vas a ir conmigo. Yo te voy a llevar de la mano. Yo te voy a enseñar en esta prueba. ¿Cuál de los dos prefiere usted? ¿O librarse o entrar pero ir con Dios? Y es como cuando tú te sientes respaldado por alguien, como cuando aprendes a nadar y te da miedo entrar al agua. Pero de pronto tu instructor, ya sea tu papá, tu mamá, tu profesor, te dice, no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Y te extiende la mano y te enseña cómo patalear, y te enseña cómo mover los brazos, y te enseña cómo sumergirte. Tú te sientes confiado. Él te está ayudando durante esa prueba, durante ese trayecto. El Señor o puede librarnos o puede ayudarnos. Muchas veces cuando Él nos ayuda durante la prueba, vemos su mano milagrosa. Cuando todo el mundo piensa que no se puede, Dios nos dice, sí se puede. Y mientras más difícil es el problema, más grande es el milagro. Amén. Mientras más difícil es la circunstancia adversa, más grande se muestra la mano de Dios. Más grande se muestra el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a ser echados dentro de ese horno de fuego ardiendo, pues no te verán a ti solo ardiendo en el fuego, porque uno, no arderás en el fuego, y segundo, te verán caminando con alguien que es semejante al Hijo de los dioses. Cuando el rey Nabucodonosor cuando al rey le dijeron, no vamos a adorar a tus dioses, el rey dice que se demudó su rostro. Yo no me imagino aquel rostro del rey. Se cambió completamente. Estuvo tan enojado el rey que dijo, un momento, no echen a estos hombres con el horno comúnmente calentado, sino que calientenlo 7 veces más. La ira del rey era tan grande que quería que estos hombres sientan un castigo ejemplar. Caliéntenlo 7 veces más. Dice que los hombres que tomaron a Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres fuertes que los tomaron, era tal el fuego, tan caliente las llamas, las lenguas de fuego, que los consumieron tan pronto se acercaron al horno. Imagínense la potencia de ese horno. Entonces, cuando echaron a estos 3 varones dentro del horno de fuego ardiendo, el rey Nabucodonosor esperaba que se oigan estas lamentaciones, estos lamentos, estas ayes delante del horno, y no se escuchaba nada.
No se escuchaba nada. Entonces el rey dijo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y cuando se acerca el rey, más bien oye cantos de parte de estos hombres. Más bien oye himnos de parte de estos hombres, delante del rey. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Y estaban cantando. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El rey cuando se acerca a ver, les pregunta a su guardia, ¿no hemos echado a 3 varones dentro del horno de fuego? Sí, eran 3. Yo veo 4. Yo veo 4 que están en el horno de fuego ardiendo y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Era el Señor que había mandado su ángel o el mismo Señor Jesucristo que había bajado a acompañar a estos varones dentro de ese horno de fuego ardiendo, donde no sintieron necesidad de nada, donde no sintieron dolor, donde no sintieron el ardor del fuego, no sintieron nada absolutamente porque estaban bajo la protección del Señor. Ellos habían decidido, ellos habían dado su vida por el Señor. El rey dijo, sáquenlos de aquí, por favor, tráiganlos de aquí, que quiero entrevistarlos, quiero preguntarles qué es lo que ha pasado. Lo sacaron del fuego y dice la Biblia que ni un cabello se había quemado, ni siquiera olor a fuego tenían sus ropas, ni humo, ni ahumado, ni nada. Ellos no tenían nada, ni un rasguño, nada absolutamente. Porque cuando nosotros estamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando nos tocó pasar la prueba, el Señor está con nosotros, llevándonos de la mano y no nos va a afectar absolutamente nada, sino que más bien traerá victoria a nuestra vida. Habrá victoria en nuestra vida, porque nosotros habremos confiado en el autor de la vida, en el Dios Todopoderoso, en aquella persona que nos dice, no te preocupes que yo estoy contigo, no temas que yo te llevo de la mano, en el Señor Dios Todopoderoso. Y el rey les pregunta y les dice, su Dios los ha podido librar de este horno de fuego ardiendo. Entonces el rey, como no se quiso quedar atrás, dijo, todos, absolutamente todos, ya, boten esa estatua de fuego, todos tienen que servir al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey acostumbraba a sus amenazas, y aquel que no lo adore, entonces su casa va a ser convertida en un muladar y se va a enfrentar hacia mí. El Señor nos ha dado su promesa, hermanos, querida familia, que en tiempo de crisis seremos librados del fuego. Que en tiempo de crisis y en tiempo de necesidad, el Señor nos mostrará su mano fuerte, poderosa. Aquella mano que no ha cambiado, aquel brazo fuerte que no ha cambiado, que es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Que es aquel que nos sostiene en medio de la prueba, que es aquel que nos libra en medio de la prueba, que es aquel que nos trae vida y vida en abundancia. Seamos como Sadrach, Mesach y Abednego y no nos dejemos amilanar por aquella circunstancia adversa, por la presión que puede traer encima de nosotros los problemas, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestro alrededor, que veamos que todo se está cayendo hacia nuestro alrededor, veamos que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará, dice el Señor. A mí no llegará. En el nombre de Jesús, vamos a seguir caminando confiados en el Señor, que Él nos va a librar en el tiempo de crisis. Yo quiero que ustedes me acompañen con una oración, agradeciéndole al Señor por este tiempo. Y le pidamos al Señor que sea Él quien nos ayude a seguir confiando en su mano poderosa, a saber que Él no ha cambiado, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en medio de la dificultad tú estás con nosotros.
Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos libras de todo mal, que tú nos libras, Señor, de toda tempestad, y que al final de la tormenta, Señor, veremos aquel sol radiante salir en nuestra vida, que veremos, Padre, aquella promesa que tú nos has dado, que somos más que vencedores, Señor, en tu nombre. Aquella promesa que tú nos has dado, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquella promesa, Señor, que tú nos has dado, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, te pedimos que bendigas a cada familia, Señor, de IDP San Miguel, que bendigas a cada familia que nos está escuchando, que nos está viendo a través de esta transmisión en vivo, Señor. Que tú nos protejas, nos ayudes, nos libres, nos guardes, Señor, y nos ayudes, Padre, a salir victoriosos en tu nombre. Vamos a salir adelante, Señor, porque confiamos en ti, confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra y sabemos que tú eres un Dios fuerte, poderoso, que estás con nosotros, Señor, siempre. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, te bendecimos. Amén. Sí, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y que Dios siga bendiciendo su vida. Gracias.